Bueno, aquí estamos, como bien dijiste, en la capacitación sobre seguridad y riesgo en las escuelas, con la prevención Gana Salud, y un poco de eso se trata, ¿no? De darle a los compañeros herramientas que hacen visible lo invisible dentro de toda esta situación que estamos atravesando en las escuelas rionegrinas, donde no están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad e higiene, donde el mantenimiento de las escuelas es muy deplorable, donde no hay una respuesta en cuanto a la protección de la salud de los docentes nos enfermamos y muchas veces no tenemos ni las garantías mínimas que la ley nos habilita a tener, como es la ley de enfermos de pacientes oncológicos, la 5059, que el gobierno está poniendo muchas trabas para poder otorgar estas licencias a los pacientes o a los docentes que sufren enfermedades oncológicas. Son jornadas que venimos desarrollando en distintos lugares de la provincia, forma parte de un proyecto político del sindicato, de trabajar fundamentalmente en, digamos, dar a conocer no solamente las cuestiones que tienen que ver con las políticas que instrumenta el sindicato, sino brindar la herramienta a los trabajadores y trabajadoras de educación sobre lo que tienen que ver en cuanto a condiciones de trabajo, situaciones de riesgo, enfermedades laborales profesionales, cómo actuar ante este tipo de situaciones, cómo trabajar fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la prevención, que es algo, como te decía, bueno, que hemos impulsado fuertemente desde el Departamento de Salud en la escuela, ¿no? Trabajar en relacionar muchas enfermedades profesionales, muchas enfermedades que inclusive se dan de manera habitual, pero cuando se empiezan a multiplicar o a dar de manera casi más cotidiana, hay que empezar a pensar si esas enfermedades que se repiten, que son más reiteradas y más comunes en determinados lugares, tienen que ver con cuestiones relacionadas con los ámbitos laborales, tienen que ver con la situación de las condiciones de trabajo en las regiones donde se desarrollan, y hemos podido comparar situaciones de enfermedades que se dan más sistemáticamente en determinadas regiones, y resulta que eso tiene que ver, bueno, en algunos casos con el tipo de calefacción, fundamentalmente en las escuelas rurales, en las escuelas de la región sur, donde la calefacción no es la convencional, la que tradicionalmente se usa muchas veces en los lugares habituales, como puede ser, por ejemplo, gas natural o algún otro tipo de calefacción central. Sabemos que en la región sur todavía se siguen utilizando determinados elementos para calefaccionar que muchas veces, al no tener los requerimientos para su mantenimiento, no funcionan correctamente. Ya arrancamos hoy a las 9 de la mañana. Contar que es una capacitación que viene desarrollando el Departamento de Salud ya hace 3 años. La hemos dado en distintas localidades, en Viedma, en Balcheta, en San Antonio, en General Conesa. Yo soy tenía comprendida la zona atlántica, por eso que la dimos en estos lugares. Básicamente es una capacitación que quiere traer conciencia al trabajador de la educación en cuanto a los riesgos en los establecimientos educativos, y esto de buscar prevenir para mejorar la salud de los docentes en su ámbito laboral. Y en este sentido estamos con la asesora legal, Angie Acosta, con la delegada de salud en la escuela de esta zona, Micaela Vega, el compañero Santiago Romero, que es de San Antonio Este, que él nos acompaña en esta gestión también en salud escolar, también con integrantes del móvil de salud, que es el doctor Montero, que ha venido a acompañarnos y a contar un poco cómo es la experiencia de la unidad móvil de salud, y también a recorrer algunas escuelas donde nos pidieron un asesoramiento específico por algunas cuestiones de violencia en las escuelas, y que han pasado en esta comunidad hace muy poco y que pasan frecuentemente en muchas comunidades de nuestra querida provincia de Río Negro. Y bueno, y además nos acompañan nuestro secretario adjunto, Marcelo Nervi, y la vocal gremial, la compañera Sandra Scheroni. El tema del consumo de agua y el ingreso, digamos, el abastecimiento del agua a las instituciones educativas
se han detectado situaciones de gastroenteritis o situaciones estomacales en alumnos y trabajadores, entonces empezamos a trabajar, bueno, producto de qué se da esa situación, y empezamos a articular y nos encontramos con que muchas veces digamos el acceso al agua potable o la potabilización del agua no era la correcta. Bueno, trabajar estas cuestiones, como siempre decimos, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de los alumnos y fundamentalmente de toda la comunidad. Bueno, y la verdad que estamos muy contentos porque los compañeros están ávidos de información. Es una capacitación teórico-práctica donde ellos reciben, bueno, la teoría de las herramientas que podemos utilizar para exigirle al gobierno que cumpla, y también hay una parte práctica, porque es semipresencial esta capacitación, que deben realizar en las escuelas, que son un mapeo de riesgo, relevamientos edilicios, y además otras herramientas que tienen que ver con todo lo que es la tramitación sobre ART o detectar problemáticas de ART, también de seguro escolar, que eso lo va a desarrollar en la jornada de esta tarde la doctora Acosta. Así que bueno, muy contentos de poder estar visitando a Sierra Grande, y también quería comentarles que con esta capacitación cerramos el ciclo de capacitaciones de prevención y riesgo en las escuelas en la zona atlántica. Justamente la función del sindicato es mostrar la otra cara que muchas veces no se quiere mostrar. Digo, recordemos hace un tiempito no muy lejano, con la conducción del Ministerio de Educación por parte de Marcelo Mango, se crea el decreto 652, que es un decreto que trata de invisibilizar, que trata de tapar la realidad de las escuelas, amenazando a los directores justamente para que no hagan las denuncias, porque el director que no informa y que no, digamos, articula con el Ministerio de Educación, o sea, que quiere denunciar las cosas como están, en muchas ocasiones se han encontrado con que tienen sumario por haberlo realizado. El problema va a seguir existiendo, obviamente hay cuestiones muchas veces que tienen que ver con, digamos, una infraestructura que no está acorde a las necesidades, a los intereses y la necesidad de toda una comunidad educativa. Los chicos del secundario lo están marcando mucho, digamos, ayer y hoy se están desarrollando en las grutas las jornadas sobre el tema de la transformación de la escuela secundaria, y los propios chicos marcan fuertemente, ¿no? En el secundario son ellos los que empiezan a marcar cuáles son las falencias que nosotros obviamente le hemos insistido de marcar al Ministerio de Educación, esas dos visiones que se tienen sobre la realidad educativa, que no hace ni más ni menos que contrastar, digamos, un Estado que quizás con voluntad intenta trabajar en algunas cosas que nosotros sabemos que no lo están haciendo con toda la eficiencia que deberían hacerlo. En la era Mango se sacó el decreto 652, que no fue otra cosa que ponerle cepo a los directivos en cuanto a la toma de decisiones para suspender la actividad escolar cuando existe algún tipo de riesgo hacia la seguridad de la comunidad educativa. Se estuvo trabajando un compromiso del gobernador en épocas electorales de derogar este decreto en función de trabajar de manera conjunta con el gremio en la conformación de un protocolo de actuación que iba a posibilitar al directivo suspender las clases por medio de este protocolo. Bueno, la verdad es que se estuvo trabajando, el protocolo se puso a consideración del Congreso de la UNTER en más de una oportunidad, y llegamos a un punto en que de manera arbitraria, por parte de este ministerio no se decide derogar, incumpliendo este acuerdo que en algún momento también se había hecho con el gremio. Yo le contaba a los participantes del curso que siempre damos el ejemplo de un caso muy emblemático que sucedió acá en la provincia de Río Negro, en mi localidad, que fue el CEN 38, que fue una comunidad educativa que estuvo en lucha durante 3 meses por distintas situaciones que padecían en cuanto a
cuestiones edilicias, donde se conformaron en asamblea, donde hubo mucha presión por parte del ministerio para que se retomen las clases y te repito, durante 3 meses fue una lucha muy dura. Se trató de presionar al equipo directivo, a los docentes, con amenazas, con prevenciones sumariales. Nada de eso prosperó porque el reclamo era genuino y fundado. De hecho, yo muestro en la capacitación un video de alguna de esas falencias que tenía en cuanto a lo edilicio. Así que bueno, gracias a la lucha que mantuvieron no solamente los docentes, sino el cuerpo de alumnos, los padres que acompañaron, se logró que bueno, la escuela fuera refaccionada. Pero imagínate que en esos 3 meses hubieron muchos temas, los llevaron a dar clases a distintos lugares que tampoco reunían las condiciones, se negaron y bueno, fue un proceso duro, pero que por suerte, por la lucha y la unión de toda la comunidad educativa, se puede llegar a un buen puerto. Y estas voces dicen que, bueno, afirman lo que nosotros venimos a trabajar, que es la precariedad en las condiciones edilicias, los problemas de agua que tienen en las escuelas, de mantenimiento, de porteros que no están garantizadas. Hay muchos compañeros porteros que, bueno, no pertenecen al gremio docente, pero que sí ellos están con problemáticas de salud y están en una instancia de readecuación y no están siendo reemplazados por otro personal, y entonces los directivos y docentes de las escuelas se encuentran que las escuelas no reúnen las condiciones mínimas de higiene porque no dan abasto con el personal que tienen, y a veces hasta ellos mismos tienen que poner a limpiar la escuela o a ponerla en condiciones, y eso no corresponde. Bueno, y también problemáticas que hay con el abastecimiento de alimentos, con los convenios, cómo funciona el convenio que tiene la municipalidad con las escuelas, que también nos preocupa que puedan llegar tanto los alimentos como los insumos en tiempo y forma. Hay muchas cuestiones desde el Departamento de Salud que han surgido. El Departamento de Salud trabaja inicialmente con sus delegados, primero en un mapeo de riesgo, así se denomina. Ese mapeo de riesgo lo que determina son cuáles son las escuelas que no reúnen la totalidad de las condiciones de habitabilidad en cuanto a institución educativa y de higiene. Y nos encontramos con todos los años, prácticamente todos los años, que las cuestiones de mantenimiento, de saneamiento, de desratización, de desinfección y de controles necesarios para que pueda funcionar en un edificio público no se hacen en tiempo y forma. Esa es una de las tareas que se hacen desde el Departamento de Salud junto con todos los delegados. Trabajamos también de manera articulada con la cuestión de enfermedades profesionales docentes. Hoy le contaba recién a los compañeros y compañeras aquí de Sierra Grande que el sector docente es uno de los sectores que no ha trabajado, no ha profundizado en todo el país, no solamente en Río Negro, en todo el país no ha profundizado sobre las causales de determinadas enfermedades que se dan reiteradamente y que en muchos lugares, por ejemplo, los obreros de la construcción, la gente de los sectores privados, tienen mucho más aceitado esta cuestión de que tal enfermedad o tal accidente tiene su correlación con su actividad. El sector docente empezó a trabajar en esto digamos, recién en el año 94 con Delida Martínez, que es una especialista en salud laboral, compañera de CETERA de salud laboral. Allí se empezaron a hacer algunas cuestiones que tenían que ver con relevamiento y se empezó con esto del mapeo de riesgo y empezaron a surgir algunas enfermedades profesionales que, para que sean reconocidas como enfermedades profesionales, obviamente tienen que tener todo un fundamento médico, laboral, para que puedan ser reconocidas. Hay solamente 4 enfermedades reconocidas de trabajadores de la educación y muchos de ellos, excepto el de las cuerdas vocales, que es una de las reconocidas, muchas otras son, digamos, cuestiones generales. La hepatitis A es algo que afecta a todos, pero su relación y el vínculo permanente ante un grupo y la exposición que tiene el trabajador de la educación genera este tipo de situaciones. El hantavirus es otra, región andina. Cada vez que hay inconvenientes y problemas por el tema del hantavirus, tanto Bolsón como Bariloche generan una alerta
amarilla y más que amarilla naranja, porque sabemos que este tipo de situaciones han provocado la muerte de personas. Entonces, bueno, son cuestiones que trabajamos fuertemente del Departamento de Salud, fundamentalmente para generar una concientización sobre estos temas. Justamente, otra de las cosas que se realizan en el curso es la conformación de una planilla de relevamiento, que no hace otra cosa que visibilizar esta problemática que hay en las escuelas. Esta planilla cuenta con 12 puntos, que son 12 puntos básicos, que debe contar un establecimiento no solamente educativo, sino un establecimiento público para ser un lugar seguro para poder trabajar. La realidad es que con cualquiera de estos 12 puntos que no se cumpliera, no estarían dadas las condiciones. Es cierto también que si nos pusiéramos en ese papel, no habría un establecimiento educativo, no habría un hospital, no habría un montón de cuestiones que no podrían estar funcionando, porque la verdad que no se hace mantenimiento desde hace mucho tiempo, o el mantenimiento que hay es escaso. Pero bueno, por lo menos generar conciencia en el docente. Otra cosa muy interesante y muy importante que se está haciendo cada vez más en las escuelas es el famoso mapeo de riesgo, que no es otra cosa que también visibilizar problemas, no solamente problemas puntuales que están sucediendo en ese momento, sino problemas a futuro, ¿sí? Se utiliza un sistema que se llama el sistema de semáforo, que no es otra cosa que los 3 colores, donde se realiza por parte de la comunidad educativa. Esto siempre nosotros hacemos hincapié que es importante que se trabaje con los chicos, con los padres, que se incluya en el PEI, donde se hace un croquis. No es complicado, se hace un croquis de una dimensión que sea considerada para que todos puedan verlo de manera que sea bien visible, colocarlo en un lugar de mucho tránsito. Y lo que más se utilizan son estos pinches de colores, ¿sí? Entonces los chicos van haciendo el relevamiento de que, suponete, no sé, hay una puerta que no abre hacia afuera como corresponde y no tiene el barral antipánico, entonces bueno, ahí ponen un pinche rojo, o un lugar que es de tránsito y ha sido readecuado porque faltan espacios en la institución y se pone en el armario, se arma un aula en un lugar que es de tránsito, ponen un pinche amarillo, que es un lugar que, o sea, es un riesgo que se podría revertir con algún tipo de acción. Eso está dando muchos resultados y no hace otra cosa que marcarle a las autoridades del ministerio la problemática que existe en cada establecimiento. Y los chicos, por otro lado, toman real conciencia de los riesgos a los que están sometidos en ese tipo de establecimiento y con esa situación. Seguramente llegó aquí Angie, que es la abogada. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con poner e instrumentar, digamos, estos derechos que muchas veces no tienen sus correlatos con la normativa. Recién explicábamos que hubo un avance importantísimo en las políticas de derechos de salud a nivel nacional en estos últimos 10 años y a la cual la provincia ha adherido. Yo desde mi rol en la Junta de Administración del IPROS nos encontramos con que el IPROS acompaña la cobertura, tiene plena cobertura, en algunos casos, en otros casos cobertura parcial sobre, por ejemplo, fertilidad asistida, obesidad mórbida, atención al celíaco, atención integral al discapacitado, el logro de la identidad y el género, cuestiones de atención integral hacia la asistencia de la persona con intento de suicidio. Hay un montón de leyes que son de contención, pero que evidentemente requieren todo un trabajo administrativo y legal para que no solamente esté la posibilidad de acceder a través de estas leyes que ha adherido la provincia, sino también esté dentro del organismo de educación, digamos, el instrumento para poder acceder. Este mapeo es interactivo, se trabaja durante el año, se va reevaluando y viendo qué condiciones cambian, cuáles no, y bueno, y también darles herramientas para que exijan al Ministerio de Educación que cumpla con su compromiso. Eso va a ser en el transcurso de la mañana. En el transcurso de la tarde trabajamos con ART, todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la normativa nuestra de licencias, las enfermedades inculpables, que son aquellas enfermedades que
que bueno, que no adquirimos en el ámbito de trabajo, sino que bueno, una gripe o alguna cuestión de gastroenteritis que no es adquirida en el ámbito de trabajo, pero que el empleador tiene la obligación de protegernos y por eso nos da una licencia. ¿Sí? Bueno, esa licencia, ¿qué pasa con las licencias cuando nosotros pasamos después de los 20 días y tenemos que entrar nosotros decimos en artículo 2, que son las enfermedades de largo tratamiento, cómo se tramita, cómo debe accionar la junta médica, cuáles son los tiempos de espera? Bueno, y además que eso tiene que ver con la reglamentación nuestra y después todo lo que tiene que ver con las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, que eso sí son enfermedades que adquirimos en el lugar de trabajo y accidentes que ocurren en los lugares de trabajo, cómo se procede, los tiempos, cómo funciona la RT, cuando la RT nos rechaza un siniestro, qué tenemos que hacer. Bueno, son todas cuestiones que las va a desarrollar la doctora Angie Acosta. Y bueno, y en el día de mañana todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil, que es muy interesante y que, bueno, los esperamos a los compañeros para que concurran y si hay algún compañero que no se inscribió en la capacitación, que pueda venir mañana, aunque sea como oyente, porque va a ser muy interesante esta charla y el debate que se va a producir después y también con lo que tiene que ver con el seguro del escolar.